Capítulo 8. De la antigua Constitución francesa. Digresión sobre el rey y sus declaraciones a los franceses del mes de julio de 1793. Se han planteado tres teorías diferentes sobre la antigua Constitución francesa. Unos han afirmado que la nación no tenía constitución en absoluto. Otros han sostenido lo contrario. Y algunos, como suele ocurrir en todas las cuestiones importantes, han adoptado una posición intermedia, afirmando que los franceses efectivamente tenían una constitución, pero que no se respetaba. La primera opinión es insostenible. Las otras dos no se contradicen realmente. El error de aquellos que sostienen que Francia no tenía constitución proviene de un malentendido grave sobre el poder humano, la deliberación previa y las leyes escritas. Si una persona honesta, que solo se guía por su sentido común y su rectitud, preguntara cuál era la antigua Constitución francesa, se le podría responder con confianza: es lo que usted percibía cuando estaba en Francia. Esa mezcla de libertad y autoridad, de leyes y de opiniones, que hacía que un extranjero, súbdito de otra monarquía, al viajar por Francia, sintiera que estaba bajo un régimen diferente al suyo. Pero si se quiere profundizar en la cuestión, se encontrarán en los monumentos del derecho público francés características y leyes que elevan a Francia por encima de todas las monarquías conocidas. Una característica particular de esta monarquía es que posee un elemento teocrático propio que le ha dado 1400 años de duración. No hay nada tan nacional como este elemento. Los obispos, sucesores de los druidas en este aspecto, no han hecho más que perfeccionarlo. No creo que ninguna otra monarquía europea haya empleado para el bien del Estado un mayor número de dignatarios eclesiásticos en el gobierno. Yo reflexiono, desde el Pacífico Fleury hasta aquellos Saint-Ouen, Saint-Léger y tantos otros, tan notables políticamente en su época oscura, verdaderos Orfeos de Francia, que domesticaron a los tigres y lograron que las encinas los siguieran. Dudo que en ningún otro lugar pueda encontrarse una serie semejante. Pero, mientras que el sacerdocio era en Francia una de las tres columnas que sostenían el trono y representaba, en los comicios de la nación, en los tribunales, en el ministerio y en las embajadas, un papel tan importante, su influencia en la administración civil era poco notoria o casi inexistente. Y ni siquiera cuando un sacerdote era primer ministro, en Francia existía un gobierno clerical. Todas las influencias estaban muy bien equilibradas y cada uno ocupaba su lugar. En este aspecto, Inglaterra era el país más parecido a Francia. Si alguna vez se elimina de su vocabulario político las palabras Church and State, su gobierno perecerá igual que lo hizo su rival. En Francia era una moda, porque todo es moda en ese país, decir que eran esclavos. Pero entonces, ¿por qué la palabra ciudadano existía en el idioma francés, palabra que no tiene traducción en las demás lenguas europeas? Antes de que la revolución la tomara para deshonrarla, Racine, hijo, dirigió este hermoso verso al rey de Francia, en nombre de su ciudad de París. Bajo un rey ciudadano, todo ciudadano es rey. Para elogiar el patriotismo de un francés se decía: es un gran ciudadano. En vano se intentará trasladar esta expresión a otros idiomas. Grossbürger en alemán o gran citadino en italiano no serían aceptables. Pero es necesario salir de las generalidades. Varios miembros de la antigua magistratura han recopilado y desarrollado los principios de la monarquía francesa. Estos magistrados comienzan, como es debido, con la prerrogativa real, y ciertamente no hay nada más imponente. La Constitución atribuye al rey el poder legislativo, de él emana toda jurisdicción, tiene el derecho de administrar justicia y de delegarla en sus representantes, de conceder indulgencia, otorgar privilegios y recompensas, de disponer de los cargos, de conferir nobleza, de convocar y disolver las asambleas de la nación cuando su prudencia lo considere necesario, de pactar la paz y declarar la guerra, de convocar a los ejércitos, etc.
Pampros 28. Sin duda estas son grandes prerrogativas, pero veamos qué ha colocado la Constitución francesa en el otro lado de la balanza. El rey solo gobierna a través de la ley y no tiene el poder de hacer todo según su voluntad. Pag. 364. Los mismos reyes se han declarado felizmente impotentes para violar ciertas leyes. Estas son las leyes del reino, a diferencia de las leyes circunstanciales o no constitucionales, llamadas leyes del rey. Pax 29 y 30. Por ejemplo, la sucesión a la corona es una primogenitura masculina de manera invariable. Los matrimonios de los príncipes de la sangre, realizados sin la autorización del rey, son nulos. Página 262. Si la dinastía reinante se extingue, es el pueblo quien elige un nuevo rey. Página 263. Los reyes, como legisladores supremos, siempre han hablado de forma categórica al promulgar sus leyes. Sin embargo, también existe un consentimiento del pueblo, pero este consentimiento no es más que la expresión del deseo, del agradecimiento y de la aceptación de la nación. Página 271. 3 órdenes, 3 cámaras, 3 deliberaciones. Así está representada la nación. El resultado de las deliberaciones, cuando es unánime, representa el deseo de los Estados Generales. Pac 332. Las leyes del reino solo pueden hacerse en Asamblea General de todo el reino, con el común acuerdo de los representantes de los 3 estados. El príncipe no puede derogar estas leyes y, si las modifica, todo lo que haga puede ser anulado por su sucesor. Páginas 292 y 293. La necesidad del consentimiento de la nación para el establecimiento de impuestos es una verdad indiscutible reconocida por los reyes. Página 302. El voto de 2 órdenes no puede obligar al tercero sin su consentimiento. Página 302. El consentimiento de los Estados Generales es necesario para cualquier enajenación perpetua del dominio. Página 330. Y también se les encomienda la vigilancia para impedir cualquier desmembramiento parcial del reino. Página 304. La justicia se administra en nombre del rey por magistrados que examinan las leyes y verifican si no están en contradicción con las leyes fundamentales. Página 343. Parte de su deber consiste en resistir la voluntad del soberano cuando se desvía. En este principio se basaba el canciller del Hospital cuando, dirigiéndose al Parlamento de París en 1561, decía: «Los magistrados no deben dejarse intimidar por la cólera pasajera de los soberanos ni por el temor a caer en desgracia, sino que deben tener siempre presente el juramento de obedecer las ordenanzas, que son los verdaderos mandatos de los reyes». Página 345. Así vemos a Luis XI desistir de una enajenación anticonstitucional, detenido por una doble negativa de su parlamento. Página 343. Vemos a Luis XIV reconocer este derecho de libre verificación, Página 347, y ordenar a sus magistrados que le desobedezcan bajo pena de desobediencia si les da un mandato contrario a la ley. Página 347. Esta orden no es en absoluto un juego de palabras. El rey prohíbe obedecer al hombre. Este es su mayor enemigo. Este majestuoso monarca ordena además a sus magistrados que consideren nulas todas las cartas de presentación que incluyan indicaciones o recomendaciones sobre el enjuiciamiento de causas civiles o criminales, e incluso que castiguen a los portadores de dichas cartas. Página 363. Los magistrados exclaman: «Tierra feliz, donde la servidumbre es desconocida». Página 361. Y un sacerdote distinguido por su piedad y sabiduría, Fleury, escribe al exponer el derecho público de Francia: «En Francia, todos los particulares son libres. No existe la esclavitud, libertad de domicilios, viajes, comercio, elección de profesión, adquisiciones, disposición de bienes, sucesiones». 362. El poder militar no debe intervenir en la administración civil.
Los gobernadores militares de provincias solo tienen autoridad en lo que concierne a las armas y solo pueden usarlas contra los enemigos del Estado, no contra los ciudadanos, que están sujetos a la justicia del Estado. Pan 364. Los magistrados son inamovibles, y estos importantes cargos solo pueden quedar vacantes por la muerte del titular, la dimisión voluntaria o la prevaricación probada. Pagincro 367. El rey, en las cuestiones que le conciernen, litiga contra sus súbditos y ya se le ha visto condenado a pagar el diezmo de los frutos de su jardín. Página 367. Si los franceses se examinan con sinceridad, silenciando sus pasiones, se darán cuenta de que esto es suficiente, y tal vez más que suficiente, para una nación demasiado noble para ser esclava, demasiado impulsiva para ser libre. Se nos dirá que estas leyes no se ejecutaron. En ese caso, la culpa es de los franceses y ya no hay esperanza de libertad para ellos, porque cuando un pueblo no sabe aprovechar sus leyes fundamentales, es inútil que busque otras. Eso indica que no está hecho para la libertad o que está irremediablemente corrompido. Pero rechazando estas ideas siniestras, citaré un testimonio irrefutable desde todos los puntos de vista acerca de la excelencia de la Constitución francesa, el de un gran político, un republicano ardiente, el de Maquiavelo. Ha habido, dice, muchos reyes y muy pocos reyes buenos, me refiero a los soberanos absolutos, entre los cuales no se puede contar a los reyes de Egipto, cuando este país, en tiempos remotos, se gobernaba por las leyes, ni a los de Esparta, ni a los de Francia, en nuestros tiempos modernos, porque el gobierno de este reino es, que sepamos, el más moderado por las leyes. El reino de Francia, dice en otro lugar, es feliz y tranquilo, porque el rey está sometido a innumerables leyes que garantizan la seguridad de los pueblos. Quien constituyó este gobierno quiso que los reyes dispusieran a su arbitrio de las armas y del tesoro, pero en todo lo demás los sometió al imperio de las leyes. ¿Quién no se impresionará al ver desde qué perspectiva consideraba hace 3 siglos este gran intelecto las leyes fundamentales de la monarquía francesa? Los franceses han sido confundidos en este punto por los ingleses. Estos les han dicho, sin creerlo, que Francia era esclava, como les han dicho que Shakespeare es superior a Racine. Y los franceses lo han creído. No hay excepciones. Incluso el honesto juez Blackstone, hacia el final de sus comentarios, ha igualado a Francia con Turquía. Ante esto, solo podemos decir, como Montaigne, ninguna burla será suficiente para la desfachatez de tal comparación, pero estos mismos ingleses, cuando hicieron su revolución, al menos la que se ha mantenido, suprimieron la realeza o la Cámara de los Pares para obtener libertad. De ningún modo, sino que de su antigua constitución reactivada, extrajeron la declaración de sus derechos. No hay nación cristiana en Europa que no sea libre por derecho o suficientemente libre. No existe ninguna que no tenga, en los monumentos más puros de su legislación, todos los elementos de la Constitución que le conviene. Pero, ante todo, debemos evitar el grave error de creer que la libertad es algo absoluto, no susceptible de grados. Recordemos los 2 toneles de Júpiter. En lugar del bien y el mal, pongamos en ellos la tranquilidad y la libertad. Júpiter asigna a cada nación más de uno y menos de otro. El hombre no interviene en esta distribución. Otro error muy perjudicial es aferrarse con excesiva rigidez a los documentos antiguos. Sin duda, es necesario respetarlos, pero sobre todo, hay que tener en cuenta lo que los jurisconsultos llaman el último estado. Toda constitución libre es por naturaleza variable y varía en proporción a su libertad. Querer retroceder a sus rudimentos sin renunciar a ninguno de ellos es una empresa loca. Todo indica que los franceses han intentado ir más allá de las capacidades humanas, que estos esfuerzos desordenados los conducen a la esclavitud, que solo necesitan conocer lo que ya poseen, porque si están hechos para un grado de libertad más alto que el que tenían hace 7 años,
lo cual no es nada evidente, tienen a su disposición, en las fuentes de su historia y su legislación, todo lo necesario para recuperar el honor y la admiración de Europa. Pero si los franceses están destinados a la monarquía, y si solo se trata de establecerla sobre sus verdaderos cimientos, qué error, qué fatalidad, qué prejuicio los aleja de su legítimo rey. La sucesión hereditaria es en una monarquía algo tan valioso que toda otra consideración debe ceder ante ella. El mayor crimen que puede cometer un francés leal es ver en Luis XVIII algo diferente a su rey y disminuir la buena voluntad, la popularidad con la que debe rodearlo, discutiendo desfavorablemente sus cualidades personales o sus acciones. Sería vil y culpable el francés que no se avergonzase de remontarse al pasado para buscar en él agravios, sean verdaderos o falsos. El acceso al trono es un nuevo nacimiento. Solo cuenta a partir de ese momento. Si existe un lugar común en la moral, es que el poder y la grandeza corrompen al hombre, y que los mejores reyes han sido aquellos probados por la adversidad. ¿Por qué, entonces, los franceses habrían de privarse de la ventaja de ser gobernados por un rey formado en la terrible escuela de la desgracia? ¿Cuántas reflexiones le habrán surgido en estos 6 años que acaban de pasar? ¿Qué alejado está de la embriaguez del poder? ¿Qué dispuesto debe estar a hacer todo lo posible para reinar gloriosamente? ¿Qué noble ambición debe motivarlo? ¿Qué príncipe en el mundo podría tener más razones, más deseos, más medios para sanar las heridas de Francia? ¿No han probado ya los franceses, durante bastante tiempo, la dinastía de los Capetos? Saben, por una experiencia de 8 siglos, que su sangre es benévola. ¿Por qué cambiar? El jefe de esta gran familia se ha mostrado en su declaración como alguien leal, generoso, profundamente imbuido de las verdades religiosas. Nadie pone en duda su gran inteligencia natural y los muchos conocimientos que ha adquirido. Hubo un tiempo, quizás, en que era preferible que los reyes no supieran ortografía, pero en este siglo, en el que se confía en los libros, un rey instruido es una ventaja. Y, lo que es más importante, nadie puede atribuirle ideas exageradas que pudieran alarmar a los franceses. ¿Quién puede olvidar lo que disgustó a Coblenza? Este es un gran punto a su favor. Durante su declaración ha mencionado la palabra libertad, y si alguien objeta que esta palabra aparece rodeada de incertidumbres, puede respondérsele que el rey no debe hablar el lenguaje de los revolucionarios. Un discurso solemne dirigido por el rey a su pueblo debe distinguirse por una cierta moderación en los proyectos y las expresiones, que no tenga nada en común con la precipitación de un arbitrario. Cuando el rey de Francia ha dicho que la Constitución francesa somete las leyes a formas que ella misma ha consagrado y al propio soberano a la observancia de dichas leyes, con el fin de garantizar la sabiduría del legislador frente a las tentaciones de la seducción y defender la libertad de los súbditos contra los abusos de la autoridad, lo ha dicho todo, pues ha prometido la libertad a través de la Constitución. El rey no debe hablar como un orador en una tribuna parisina. Si ha descubierto que es un error hablar de la libertad como algo absoluto y que es, en cambio, algo que puede variar en mayor o menor grado y que el arte del legislador no es hacer al pueblo completamente libre, sino lo suficientemente libre, ha llegado a una gran verdad y hay que elogiar su prudencia en lugar de reprobarla. Un célebre romano, en el momento en que devolvía la libertad al pueblo mejor constituido para ella y libre desde tiempos antiguos, les decía: Libertate modice utendum, usen la libertad con moderación. ¿Qué les habría dicho a los franceses? Seguramente, el rey, al hablar con moderación sobre la libertad, pensaba menos en su propio interés que en el de los franceses. La Constitución, continúa diciendo el rey, prescribe condiciones para el establecimiento de impuestos, con el fin de asegurar al pueblo que los tributos que paga son necesarios para el mantenimiento del Estado. El rey, por tanto, no tiene derecho a imponer tributos arbitrariamente, y esta declaración excluye por sí sola el despotismo. Confía la Constitución a los principales cuerpos de magistrados
la custodia de las leyes, para que velen por su ejecución y aclaren la doctrina del monarca si estuviera equivocada. Ya tenemos la custodia de las leyes en manos de los magistrados superiores, ya tenemos consagrado el derecho de amonestación. Pues bien, dondequiera que un cuerpo de magistrados hereditarios, o al menos inamovibles, tenga por la Constitución el derecho de advertir al monarca, de esclarecer su doctrina y de protestar contra los abusos, no puede haber despotismo. Pone las leyes fundamentales bajo la protección del rey y de los tres órdenes, con el fin de prevenir las revoluciones, la mayor calamidad que puede afligir a los pueblos. Hay, por tanto, una Constitución, ya que la Constitución no es más que el conjunto de las leyes fundamentales, y el rey no puede atacar esas leyes. Si lo intentara, los tres órdenes tendrían el derecho de veto, como cada uno de ellos lo tiene sobre los demás. Y se equivocarían, sin duda, aquellos que acusaran al rey de haber hablado de manera demasiado vaga, porque esa vaguedad es precisamente una prueba de gran prudencia. El rey habría actuado de forma muy imprudente si se hubiera puesto límites que le impidieran avanzar o retroceder. Al reservarse una cierta flexibilidad en la ejecución, fue inspirado. Los franceses se darán cuenta algún día y admitirán que el rey ha prometido todo lo que podía prometer. ¿Acaso Carlos II tuvo motivos para alegrarse de haber aceptado las proposiciones de los escoceses? A él se le decía, como se le ha dicho a Luis XVIII, hay que adaptarse a los tiempos, hay que ceder. Es una locura sacrificar una corona para salvar una jerarquía. Lo creyó, e hizo muy mal. El rey de Francia es más prudente. ¿Por qué los franceses se empeñan en no hacerle justicia? Si este príncipe hubiera cometido la locura de proponer a los franceses una nueva constitución, podría habérsele acusado de una vaguedad pérfida, porque, de hecho, no habría dicho nada. Si hubiera propuesto su propia obra, todos se habrían opuesto a él, y con razón. En efecto, ¿con qué derecho pediría obediencia si abandonaba las leyes antiguas? ¿Acaso la arbitrariedad no es un dominio común al que todo el mundo tiene el mismo derecho? No habría quedado un solo muchacho en Francia que no señalara los defectos de la nueva obra y propusiera correcciones. Si se examina bien, se verá que el rey, en cuanto abandonara la antigua Constitución, solo podría decir una cosa: haré lo que quieran que haga. A esta frase indecente y ridícula quedarían reducidos los más bellos discursos del rey, traducidos a un lenguaje claro. ¿Realmente piensan lo que dicen aquellos que reprochan al rey no haber propuesto a los franceses una revolución? Desde que la insurrección inició las desdichas de su familia, él ha visto 3 constituciones aceptadas, juradas y consagradas solemnemente. Las 2 primeras no duraron más que un instante, y la tercera solo existe de nombre. ¿Debería el rey proponer a sus súbditos 5 o 6 constituciones para que eligieran entre ellas? Ciertamente, esos 3 ensayos han sido tan costosos que ningún hombre sensato se atrevería a proponer otro. Pero esta nueva proposición, que sería un desatino viniendo de un particular, sería, viniendo del rey, un desatino y un crimen. Hiciera lo que hiciera, el rey no podría haber contentado a todo el mundo. No publicar ninguna declaración tenía inconvenientes. Publicarla tal como lo hizo, también los tenía. Y publicarla de otra manera, los hubiera tenido igualmente. En la duda, hizo bien en apegarse a los principios, y sólo las pasiones y los prejuicios pueden ofenderse cuando afirma que la Constitución francesa será para él el arca de la alianza. Si los franceses examinan serenamente esta declaración, o mucho me equivoco, o encontrarán en ella motivos para respetar al rey. En las terribles circunstancias en las que se ha encontrado, nada era más tentador que transigir con los principios para reconquistar el trono. Tantas personas han dicho y creído que el rey se perdería por su obstinación en los antiguos principios. Parecía tan natural escuchar proposiciones acomodaticias. Era, sobre todo,
tan fácil acceder a estas proposiciones con la intención oculta de volver a las antiguas prerrogativas sin faltar a la lealtad, confiando solo en la fuerza de los hechos. Por eso, hay mucha franqueza, nobleza y valor en decir a los franceses: no puedo haceros felices, solo debo reinar según la antigua Constitución. No tocaré el arca del Señor, esperaré a que volváis a la razón, esperaré a que comprendáis esta verdad tan simple y evidente que sin embargo os empeñáis en rechazar, que con la misma Constitución puedo ofreceros un régimen completamente diferente. Qué sabio ha sido el rey cuando, al decir a los franceses que su antigua y sabia Constitución era para él el arca de la alianza y que le estaba prohibido poner sobre ella una mano temeraria, añade, no obstante, que quiere devolverle toda la pureza que el tiempo había corrompido y todo el vigor que el tiempo había debilitado. Una vez más, sus palabras son inspiradas, porque en ellas se distingue claramente lo que está en manos del hombre de lo que pertenece a Dios. No hay nada en esta declaración que no haya sido cuidadosamente meditado y que no deba aumentar el prestigio del rey ante los franceses. Sería deseable que esta nación impetuosa, que solo sabe volver a la verdad tras haber agotado el error, finalmente percibiera una verdad evidente, que es víctima y juguete de un pequeño grupo de hombres que se interponen entre ella y su legítimo soberano del que solo puede esperar beneficios. Pensemos en lo peor. El rey dejará caer la espada de la justicia sobre algunos parricidas, castigará con humillaciones a algunos nobles que le han ofendido. ¿Y qué te importa eso a ti, buen labrador, artesano trabajador, ciudadano pacífico, quien quiera que seas, a quien el cielo ha concedido la oscuridad y la dicha? Recuerda que tú y tus semejantes formáis casi toda la nación, y que si el pueblo entero sufre todos los males de la anarquía, es solo porque un puñado de miserables lo atemoriza con el soberano, al que ellos mismos temen. Si el pueblo sigue rechazando a su rey, perderá la más bella oportunidad imaginable, ya que se arriesga a ser dominado por la fuerza, en lugar de coronar por sí mismo a su legítimo soberano. ¿Qué méritos podría ganarse ante el príncipe? ¿Con qué esfuerzo de celo y amor procuraría el rey recompensar la fidelidad de su pueblo? Tendría siempre presente el llamamiento de la nación para motivarlo en las grandes empresas, en los esfuerzos persistentes que la regeneración de Francia exige de su líder, y todos los momentos de su vida estarían consagrados a la felicidad de los franceses. Pero si se obstinan en rechazar a su rey, ¿saben cuál será su destino? Los franceses ya han madurado lo suficiente en la desgracia para entender una verdad dura, es decir, que quienes los observan fríamente en medio de los excesos de su libertad fanática, se sienten tentados a exclamar como Tiberio: «Oh, hombres nacidos para la servidumbre». Es bien sabido que hay varias clases de valor y sin duda el francés no las posee todas. Intrépido frente al enemigo, no lo es frente a la autoridad, por injusta que sea. Nada iguala la paciencia de este pueblo que se autoproclama libre. En 5 años han aceptado 3 constituciones y el gobierno revolucionario. Los tiranos se suceden y el pueblo sigue obedeciendo. Nunca se ha visto triunfar ninguno de sus esfuerzos por salir de su postración. Sus amos han llegado incluso a destrozarlo mientras se burlan de él al mismo tiempo. Les han dicho: «Creéis que no deseáis esta ley, pero podéis estar seguros de que sí la deseáis. Si os atrevéis a rechazarla, os dispararemos para castigaros por no desear lo que queréis». Y así lo han hecho. De bien poco ha dependido que la nación francesa no esté todavía sometida al yugo espantoso de Robespierre. Puede felicitarse, pero ciertamente no enorgullecerse de haberse librado de esa tiranía. Y no creo que fueran más vergonzosos para ella los días de su servidumbre que los de su liberación. La historia del 9 de Thermidor no es larga. Unos cuantos criminales mataron a otros cuantos criminales. Sin esa desavenencia familiar, los franceses aún estarían gimiendo bajo el cetro del Comité de Salud Pública. ¿Y quién sabe lo que les está aún reservado? Han dado tantas pruebas de paciencia que no hay degradación alguna que no deban temer.
Gran lección, no digo para el pueblo francés, que, más que cualquier otro en el mundo, siempre aceptará a sus amos y nunca los elegirá, sino para el pequeño número de buenos franceses que las circunstancias hagan influyentes y que deben aprender a no descuidar nada para sacar a la nación de estas fluctuaciones envilecedoras, echándola en brazos de su rey. Es un hombre, sin duda, pero ¿acaso esperan ser gobernados por un ángel? Es un hombre, pero hoy podemos estar seguros de que lo sabe, y eso ya es mucho. Si el deseo de los franceses lo devolviera al trono de sus antepasados, él se casaría con su nación, que encontraría en él todo: bondad, justicia, amor, gratitud y talentos indiscutibles, perfeccionados en la escuela austera de la desgracia. Los franceses parecen haber prestado poca atención a las palabras de paz que les ha dirigido. No han elogiado su declaración, incluso la han criticado, y probablemente la han olvidado. Pero algún día le harán justicia. Algún día la posteridad considerará este documento como un modelo de sabiduría, franqueza y estilo real. El deber de todo buen francés, en estos momentos, es dirigir la opinión pública a favor del rey y presentar cada uno de sus actos de manera favorable. Aquí es donde los realistas deben examinarse con extrema severidad y no permitirse ninguna ilusión. Yo no soy francés, ignoro todas las intrigas y no conozco a nadie, pero supongamos que un realista francés dice: «Estoy dispuesto a derramar mi sangre por el rey, pero sin renegar de la fidelidad que le debo, no puedo evitar criticarlo». Yo le respondería a ese hombre lo mismo que su conciencia le estaría diciendo, sin duda, más alto que yo: mientes al mundo y a ti mismo. Si fueras capaz de sacrificar tu vida por el rey, también sacrificarías tus prejuicios. Por lo demás, él no necesita tu vida, sino tu prudencia, tu celo moderado, tu abnegación pasiva, incluso tu indulgencia, para todas las situaciones. Guarda tu vida, con la cual no sabría qué hacer en este momento, y préstale los servicios que realmente necesita. ¿Crees que los más heroicos son los que se proclaman en los periódicos? Al contrario, los más oscuros pueden ser los más eficaces y sublimes. No se trata aquí de satisfacer tu orgullo, satisface a tu conciencia y a aquel que te la dio. Así como esos hilos que un niño rompería jugando, forman, al unirse, el cable que soporta el ancla de un gran navío, una multitud de críticas insignificantes puede formar un ejército formidable. ¿Cuántos servicios se pueden prestar al rey de Francia combatiendo esos prejuicios que germinan no se sabe cómo y que arraigan no se sabe por qué? ¿Acaso no hay hombres que, creyéndose en la madurez de la razón, han reprochado al rey su inactividad? ¿No hay otros que lo han comparado orgullosamente con Enrique IV, señalando que este príncipe supo encontrar medios muy distintos de intrigas y declaraciones para conquistar su corona? Pero, ya que estamos ejercitando el ingenio, ¿por qué no reprocharle al rey el no haber conquistado Alemania e Italia como Carlomagno, para vivir noblemente mientras esperaba que los franceses se dignen atender a la razón? En cuanto al partido, más o menos numeroso, que vocifera contra la monarquía y el monarca, no todo es odio, ni mucho menos, en el sentimiento que los impulsa, y me parece que este sentimiento complejo merece ser analizado. No hay hombre inteligente en Francia que no se desprecie a sí mismo, al menos en cierta medida. La ignominia nacional pesa sobre todos los corazones, porque nunca un pueblo fue menospreciado por amos más despreciables. Todos necesitan consolarse, y los buenos ciudadanos lo hacen a su manera. Pero el hombre vil y corrompido, ajeno a toda idea elevada, se venga de su abyección pasada y presente contemplando, con esa voluptuosidad inefable que sólo la bajeza conoce, el espectáculo de la grandeza humillada. Para elevarse ante sus propios ojos, vuelve su mirada hacia el rey de Francia y se siente a la altura al compararse con ese coloso derribado. Insensiblemente, por un esfuerzo de su imaginación desordenada, llega a creer que esta gran caída es obra suya,
se reviste a sí mismo con todo el poder de la República, apostrofa al rey, lo llama orgullosamente el sedicente Luis XVII y, descargando sobre la monarquía sus ataques furibundos, se jacta si logra asustar a algunos chuanes, como uno de los héroes de La Fontaine. Yo soy el rayo de la guerra. También hay que tener en cuenta el miedo, que grita contra el rey por temor de que su regreso cause un disparo más. Pueblo francés, no te dejes seducir por los sofismas del interés particular, la vanidad o la cobardía. No escuches a los razonadores. En Francia se razona demasiado, y el razonamiento destierra de ella la razón. Entrégate sin miedo y sin reservas al instinto infalible de tu conciencia. ¿Quieres elevarte ante tus propios ojos? ¿Quieres adquirir el derecho a tu propia estima? ¿Quieres realizar un acto de soberanía? Llama a tu soberano, totalmente extranjero a Francia, que nunca he visto, y sin nada que esperar de su rey, al que nunca conoceré. Si cometo errores, los franceses pueden al menos leerlos sin enojo, porque son completamente desinteresados. Pero, ¿qué somos nosotros, frágiles y ciegos humanos? ¿Y qué es esa luz vacilante que llamamos razón? Cuando hemos reunido todas las probabilidades, interrogado a la historia, discutido todas las dudas y todos los intereses, aún podemos abrazar una niebla engañosa en lugar de la verdad. ¿Qué decreto ha pronunciado ese gran señor ante el cual nada es grande? ¿Qué decreto ha dictado sobre el rey, sobre su dinastía, sobre su familia, sobre Francia, sobre Europa? ¿Dónde y cuándo terminarán las perturbaciones y cuántas desgracias más tendremos que soportar antes de encontrar la tranquilidad? ¿Ha derribado para reconstruir? ¿O bien sus castigos son irremediables? Una nube sombría cubre el futuro y ninguna mirada puede atravesar estas tinieblas. Sin embargo, todo anuncia que el orden de cosas establecido en Francia no puede durar, y que la invencible naturaleza tiene que restaurar la monarquía. Sea que nuestros deseos se cumplan, o que la inexorable providencia haya decidido otra cosa, es curioso, e incluso útil, investigar, sin perder de vista la historia y la naturaleza del hombre, cómo se producen estos grandes cambios y qué papel podrá jugar la multitud en un acontecimiento en el que solo la fecha parece dudosa.